Maestro de primaria, candidato a gobernador por el Frente de Izquierda, lo tenemos aquí a Lautaro Jiménez, sentado con nosotros, que va con Noelia Barbeito como vicegobernadora, candidata a vicegobernadora, así es que, bueno, vamos a dialogar con él para conocer un poquito cuáles son los lineamientos y llegar a acceder a la gobernación de la provincia de Mendoza. Lautaro, buen día, bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, una radio tan linda y un gusto conversar con ustedes. Somos nuevitos y bueno, queríamos escuchar a todos los candidatos, así es que, bueno, ya han pasado casi todos, faltan algunos nada más, o uno creo que falta nada más, pues ya con Lautaro vamos llevando la lista y, bueno, queríamos conocer un poco cuáles son las propuestas, porque se ha hablado de muchos temas, se viene el debate el próximo domingo, en realidad es una exposición de ideas, no es tanto un debate, ¿no? Pero, bueno, ¿cuáles son los lineamientos fundamentales o principales que tiene el Frente de Izquierda? Bueno, yo creo que esta campaña tenía un eje articulador muy importante, que es el plantear y visibilizar la situación de la educación pública y la necesidad de entablar una discusión acerca del presupuesto educativo. Nosotros nos encontramos con una recepción muy positiva de parte de muchísima gente, que realmente ve que las escuelas públicas están atravesando una situación muy crítica, que se escucha muchas veces cuestionamientos, opiniones, se dan debates acalorados, por ejemplo, alrededor de algunos temas aislados o acotados, por ejemplo, el famoso debate del ítem aula que atravesó tanto la discusión de las PASO como la discusión actual, pero nunca se quiere entrar de lleno en discutir la situación de la educación de conjunto, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno empieza a concientizar a la gente, decirle, miren, ojo que la ley de educación establece que es el 35% de las erogaciones presupuestarias las que la provincia tiene la obligación de destinar a las escuelas, y desde hace años, tanto la legislatura como el Poder Ejecutivo se vienen poniendo de acuerdo en destinar una partida menor. Actualmente es el 18,2. O sea que están violando la ley. Exactamente, estamos manejando un gobierno educativo, un presupuesto educativo por fuera de la legislación vigente. Entonces es más fácil hablar de muchos proyectos de ley de educación, ¿no? Claro. Opinar de determinados temas y no de hablar de realmente cuál es la responsabilidad o el cumplimiento que tienen las autoridades públicas con respecto a cumplir pautas mínimas, ¿no? Claro. Porque uno luego ve el razonamiento de la ley. ¿Y por qué dice el 35%? No es menor, es porque la provincia absorbió toda la carga de la educación pública. ¿Se acuerdan que antes habían escuelas nacionales? Sí. Ahora le quedó el nombre, pero no hay escuelas que dependan del presupuesto de la nación. No. Bueno, se asume eso. Hoy por hoy es claro que la educación es el área, sin duda, más grande del Estado provincial. Sí. Vos no compará la cantidad de escuelas que hay, el personal, con cualquier otra área, y es lógico que estás hablando del mayor volumen. Sí, salvo salud, que puede andar por ahí, pero bueno, son las más grandes, digamos. Son las más grandes, pero es mucho más grande incluso la educación, entonces se establece un mínimo, el 35% debería ser el mínimo. Igualmente, también es muy interesante la discusión presupuestaria, porque uno se imagina, bueno, ¿qué pasa? ¿Le están destinando menos a la educación porque esa plata se está destinando a salud? ¿Será por la pandemia? No. Lamentablemente el presupuesto de salud se viene ajustando, ni hablar el presupuesto de los CEP. Entonces, abrir ese debate creo que ha sido un punto muy positivo esta campaña, porque más allá de que uno siempre va a buscar fortalecer, desarrollar una adhesión electoral, también estamos, creo, cumpliendo un rol de concientización y aportando elementos a la discusión política. Ahora está bueno lo que estás planteando, porque muchos, para lograr efervescencia y atraer la atención, han planteado lo del ítem aula solamente como un tema a resolver, y no se ha planteado esto que estás diciendo, que es muy importante, ¿no? Porque es mucho dinero, no solamente para el sueldo o el salario docente, sino para muchas cosas en educación, ¿no? Para que ustedes tengan en cuenta el impacto real que significa esta restricción, este ajuste presupuestario, esto significa en concreto que Mendoza está entre las 3 provincias, hablamos de 24 jurisdicciones, está entre las 3 provincias junto con Santiago del Estero y con Tucumán, que menos invierten en educación por alumno. 108.000 pesos por año destina. Está en el fondo del ranking.
ustedes saben, porque se publica normalmente, es más conocido que los sueldos docentes son de los más bajos del país. ¿Está bien? Ya eso de por sí es gravísimo. Sí. Nosotros queremos concientizar que no es una problemática solamente de los sueldos que tenemos los maestros. Estamos hablando de la falta de inversión en conectividad, en libros, en meriendas, en refuerzos de útiles escolares, en infraestructura que atraviesa una situación crítica. Estamos dejando de invertir en el futuro de las infancias, las adolescencias y las juventudes de Mendoza. ¿Y a dónde se va esa plata? Porque, claro. Perdón, Evangelina. No, eso quería preguntar, que cuál es la información que tienen ustedes respecto a ese porcentaje que nos llega y que se tiene que destinar por ley a las escuelas. ¿A dónde está? ¿A dónde va? ¿Por dónde se pierde? Dice que no va a salud, no va a seguridad, no va a los empleados del Poder Judicial. El único sector que ha incrementado su participación en las erogaciones presupuestarias de la provincia de Mendoza es el pago de intereses de la deuda. ¿Y cuál es el problema? Se está pagando más, se destina más y cada vez debemos más. Los encargados, a su vez, de renegociar esos pagos, esa financiación de la deuda, que ustedes van a ver que se ventila públicamente o cuando se pone en discusión se usan nombres elegantes, ¿no? Como rollover, ese tipo de cosas. Bueno, traduciéndolo concretamente quiere decir que va teniendo cada vez mayor presupuesto en la educación, pero que no se saldan los capitales, que no se desendeuda la provincia, que se refinancia y vos en realidad terminás debiendo más. ¿Está bien? Esto tiene que ver con que la deuda esté dolarizada, esto tiene que ver con que no hay una ética pública en materia del manejo de la deuda, porque los mismos encargados, quienes contrata la provincia para negociar con los acreedores, son muchas veces empleados de los propios acreedores. Resulta, por ejemplo, en la tenemos que renegociar la deuda, a ver cómo buscamos un mejor acuerdo. ¿A quién contratamos? Bueno, al Credit Suisse. Ah, qué bien, una institución internacional. Sí, la misma institución internacional que organizó a los primeros acreedores. Es decir, tiene que negociar consigo mismo. ¿Y qué personal especializado contratamos? Por ejemplo, el señor Nieri, cuando nosotros pedimos a la Fiscalía de Estado que intervenga en ese caso, bueno, Nieri hace toda la refinanciación de la deuda, era ministro de Hacienda, pero él debería haberse apartado, porque él venía directamente del estudio jurídico de la empresa, era titular de la empresa Puente Hermanos, que era parte de los acreedores de la deuda. Claro. ¿Se entiende? Entonces, está sentado de los dos lados del mostrador. Claro. Entonces, claro, dice, logré un acuerdo súper favorable para refinanciarlo donde le vamos a pagar un 150% más. Claro. Si estás seguro que eso es favorable, porque pago más, debo más, desfinancio la salud, desfinancio la educación, y la provincia, vos decís, bueno, estamos haciendo un sacrificio, estamos sacrificando la inversión educativa para ir a una estabilidad financiera mayor. No. Cada vez esa bola se hace más grande. ¿Y qué Entonces hay una discusión muy profunda que hay que hacer y una investigación. Esos libros se tienen que abrir. Esa investigación de las negociaciones de deuda tienen que tener otra intervención. ¿A nosotros qué nos respondió la Fiscalía de Estado? Miren, es verdad, nosotros no le podemos negar esto, ustedes nos están trayendo información pública, pero nosotros hay cosas que no podemos investigar porque ha cambiado la legislación. Entonces, por ejemplo, esta discusión sobre el ministro de Hacienda, que bueno, en ese momento era ministro de Hacienda, ahora es diputado, lo debería hacer la Oficina de Ética Pública. Y pateó el expediente, ya he hablado con él, se lo pasé, listo. Revolearon el expediente, quedó ahí. Claro. La discusión de la renegociación, que resulta gravosa, y la verdad que sí, yo si veo los números, ustedes tienen razón. Pero a ver, esto es un acuerdo político, si esto tiene mayoría en la legislatura y se aprobó, ¿cómo yo, el fiscal de Estado, puedo ir en contra de una mayoría legislativa? Entonces se van pateando los tantos y se vende hacia afuera una imagen de que las finanzas de la provincia están ordenadas y en realidad lo que se está haciendo es hipotecar lo único que nosotros le podemos dar a las futuras generaciones para que resuelvan problemas que a lo mejor nosotros no hemos logrado resolver, problemas estratégicos, que es la educación. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes en caso de acceder a la gobernación? ¿Cuál sería la idea de Lautaro Jiménez para solucionar este tema? Por ejemplo, el tema de la deuda. Nosotros empezamos, resolución número 1, una auditoría integral. Nosotros queremos entender, primero, estudiar desde el origen de la deuda. Está bien, eso es una discusión que puede llevar muchos años de investigación, pero que es necesaria hacerla, porque aparte muchas veces la gente no lo entiende, pero dice, ¿de qué es esta deuda? Es la deuda que tomamos para construir el NOTI,
Claro. el nudo vial. Sí, No, Potrerillo. Potrerillo. No, lamentablemente, esta deuda no se tomó para desarrollar ningún tipo de obra estratégica. No es que vos lo veáis. Esta deuda es la hipoteca que nos quedó de un gran desmanejo de irresponsabilidad política que tuvo Mendoza, que fue la quiebra y el desfalco de nuestros bancos provinciales. Nosotros nos quedamos sin bancos provinciales. Hoy no tenés dónde ir a pedir un crédito. Está bien, somos una de las, creo que 2 jurisdicciones nada más en todo el país que no tiene bancos. Una provincia que no tiene bancos. Después se queja de que el Banco Nación no es agente correcto. Y bueno, vos fundiste tu banco. No nos quedamos sin banco y nos quedamos con esta piedra enorme de hipoteca que todo el tiempo se va refinanciando. Bueno, ¿el origen dónde está? Claro. ¿Cuál fue el problema? ¿Fue una crisis como esa que vemos por la televisión, en los libros de historia del año 29, que la gente tomaba deuda y después no lo pagó y la gente se quedaba con los papelitos en la mano? No, Claro. no era un endeudamiento masivo que había tomado la gente. Eran determinados grupos empresarios que tomaron la deuda, no la pagaron. Después hizo una corporación y convirtieron esos bancos en sociedad anónima. Esta vez no quiero dar demasiados nombres, Sí, pero todos claro. las conocen, Sí, esa sí. familia. Sí, una triste Y historia. se terminó privatizando, estatizando esa deuda. Una deuda que era de actores privados, de la familia Matas, de la familia Moneta, de la familia Pescarmona, de la familia Castellone. Digamos, muchos de esos ya ni siquiera tienen empresas en Mendoza porque las vendieron y se fueron. ¿Y qué nos quedó? Esa enorme hipoteca que hoy por hoy es bueno, hay que investigar el origen, pero hay que investigar el refinanciamiento, hay que investigar las incompatibilidades de intereses entre quienes negocian, financian, acuerdan cuáles son los problemas, porque si se siguen destinando esas prioridades, bueno, claramente las escuelas cada vez van a estar peor, los hospitales van a estar peor. Bien, saliendo de este tema, quería proponer algo que se viene hablando desde la campaña de las PASO, que es que la provincia no crece, la provincia está paralizada, no genera puestos de trabajo. Y hay otras provincias que, pese a la situación terrible que hay a nivel nacional, tienen, digamos, su economía en movimiento. ¿Qué proponen desde el Frente de Izquierda para accionar la economía mendocina? Yo vengo insistiendo en lo siguiente. Es una discusión válida, pero no se puede repetir cada 2 años como si no pasara nada, porque la economía tiene determinados ciclos también. Y si bien es cierto que hay sectores muy importantes que siguen en una situación recesiva, también vos tenés que empezar por dar cuenta de qué pasa o cómo impacta, cómo se distribuye esa rentabilidad que se obtiene cuando vos lográs que haya sectores que tengan un nivel de crecimiento. Y la realidad es que Mendoza ha reactivado algunos sectores de su economía. Hoy por hoy no estamos en una crisis como la del 2019 o como la de la pandemia, que ustedes recordarán. Teníamos un problema interno desde la paralización de que no funcionaba el comercio, la industria, y se juntó con la crisis del petróleo por el conflicto internacional que había. Claro. Entonces, hoy por hoy, ¿qué pasa? Tenemos una situación donde las áreas de la economía que no se han reactivado siguen aletargadas, no crean puestos de trabajo dinámicos, mucho menos puestos de trabajo en blanco en el sector privado, pero aquellos sectores que sí lo hacen y que empiezan a reactivarse, empiezan a hacerlo tomando a empleados en condiciones de informalidad, ¿está bien? Manteniendo los acuerdos salariales a niveles increíblemente bajos. Estoy hablando de que no puede ser, por ejemplo, que hoy la provincia, con la situación que tiene la vitivinicultura, que está exportando, que tiene, más allá de sus altibajos, ingresos dolarizados que se exponen internacionalmente, que reciben premios, que es casi el orgullo de la provincia. Bueno, ¿cómo puede ser que estén pagando el sueldo de un obrero de viña en 83.000 pesos? ¿Qué familia vitivinícola puede vivir en una viña con 83.000 pesos? Un obrero de bodega 95.000. Estamos hablando de menos de la mitad del costo de la canasta familiar. Estamos hablando de que están al borde de la línea de indigencia. Ni hablar de las familias que están ya más vinculadas con el pequeño productor. La mensualidad de un contratista, 60.000 pesos. Entonces ahí tenemos una discusión muy importante de que Mendoza no puede seguir siendo una provincia rica, en determinados ámbitos por lo menos, con familias trabajadoras en esos niveles de pobreza. ¿Por qué? Porque eso también perjudica la actividad económica. Obvio. Lógicamente vos vas a un distrito, entras a la reducción en Rivadavia y el comercio no va a existir. Claro, no hay la derrame. situación, no hay ningún tipo. Eso que entonces, bueno,
¿Qué pasa? Cuando hay crisis, tiene que intervenir el Estado para socializar las pérdidas. Hay un problema con el sector petrolero, subsidiemos el barril criollo. Terminamos pagando más caro la nafta de lo que era el precio internacional para que no se hundieran. Cuando hay un problema de restricción en la vitivinicultura, igual, subsidios a los productores. Pasó con lo del granizo, por ejemplo, que hicieron que se anotaran los contratistas por el subsidio de 40.000 pesos, ¿se acuerdan? Sí. Que anunció Sergio Massa. Y el granizo. Bueno, era una ilusión muy importante porque ellos iban a perder el porcentaje de cosecha anual porque lo habían perdido con esto, entonces necesitaban una ayuda mínima, estamos hablando de 40.000 pesos, no es ni una compra de supermercado. Se anotan, les hicieron llenar papeles y demás. Cuando llega la resolución de esa ayuda, decían, no, esto es para el productor. ¿Esto qué quiere decir? Que usted, señor contratista, va a cobrar los 40.000 pesos, pero se le va a descontar de los 60.000 pesos de la mensualidad. O sea, de bolsillo le terminaban quedando 60.000. Igual, no le llegó nada. Y del porcentaje de esto, lo mismo. Entonces, se inyectan a veces recursos públicos cuando están mal, pero cuando están bien, cuando obtienen ganancias, no hay ningún tipo de redistribución. Entonces, nosotros proponemos en primer lugar una intensa intervención para la formalización del empleo. Hay que formalizar el empleo. No puede haber tantos índices porque eso lleva a que hoy la pobreza antes estaba asociada a la informalidad laboral. Hoy tenemos también incluso un 20% de los trabajadores formales que están bajo la línea de pobreza. Entonces ahí hay que mejorar los sueldos, hay que mejorar la distribución y terminar con esa transferencia de riquezas desde los más débiles hacia los más fuertes. Lautaro, tema seguridad. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Y por supuesto te pido una reflexión sobre lo que pasó en el Polo Judicial con este intento de ataque o ataque directamente a la fiscal Claudia Ríos. Creo que es la primera vez que entramos en una campaña electoral donde los candidatos están muy preocupados en tratar de que se hable lo menos posible de seguridad. Y eso tiene una causa. Tiene que ver con que es fácil hacer demagogia, sobre todo en una campaña electoral, diciendo o prometiendo yo voy a poner más móviles, yo voy a invertir más, yo le voy a dar más poder a la policía. Hemos visto a lo largo de los años que reditúa electoralmente y el discurso fácil corre por su cuenta, pero ahora la campaña electoral se está dando en un momento en el que empiezan a salir a la luz problemas muy profundos del régimen político, judicial y de la fuerza de seguridad en la provincia de Mendoza. Está siendo juzgado uno de los funcionarios más altos del Poder Judicial, un juez federal, donde empiezan a hablarse de causas que tocan intereses muy profundos. Entonces, cuando vos ya tenés involucrado, ya no solo el caso de un comisario de la Federal, de acá de la calle Mitre, que se lo detienen porque resulta que manejaba todas las casas de cambio del microcentro, ya no solo un caso de una comisaría que tenía, sino que vos ves que empieza a abrirse a un, bueno, ellos le llaman asociación ilícita, yo no soy abogado, pero digo, un entramado claramente entre altos funcionarios del Poder Judicial, político, empresario, de las fuerzas de seguridad, te muestra que realmente en esta situación que uno lo ve y pareciera ser tan anárquico, ¿no? Donde uno dice, salís y te puede pasar cualquier cosa, ¿qué se termina empezando a vislumbrar? Que hay entramados detrás de esto, que no es tan anárquico, que el manejo de determinadas zonas, circuitos, blanqueo de dinero, no es que lo hace cualquiera. Hay determinadas pautas que necesitan investigarse. Entonces, nosotros queremos también poner el foco ahí. Hablamos de la deuda. Imagínense de esto si no hay que investigarlo. Acá hay que hacer una investigación a fondo. Esto no puede quedar en una noticia de un diario que las fuerzas federales de seguridad que tienen a su cargo ni más ni menos que las redes más importantes, o sea, los crímenes más organizados, o sea, el área más sensible, pasó que detuvieron y listo, no se habló más del tema. Lo mismo con la justicia, con los funcionarios. Porque, ¿qué pasa? Vos me pedías una reflexión sobre lo que sucedió en el Polo Judicial. Bueno, por supuesto, uno lo primero que les haré es repudiarlo, preocuparse, sentir empatía por una situación tan... Pero el problema es que al darse en este tipo de situación también, inmediatamente a uno se le levantan las sospechas. Y perdón, pues yo no es que no creo ni en las teorías conspirativas ni nada, pero uno se empieza a preguntar, ¿cuál es el problema? ¿Realmente el problema es que dentro del Poder Judicial hay simplemente una situación de inseguridad, que los penitenciarios están mirando para otro lado, que nadie controla y que esto es simplemente un problema de desgobierno o de inseguridad seca?
o realmente detrás de esto no hay problemas de que realmente haya habido una mala intención, claro, más allá del que claro, lo ejecutó. Claro. Digo, porque claro, tantos efectivos, tantos claro, controles que tienen que claro, pasar, claro. entonces, ¿será interna? ¿Será una devuelta? ¿O es una causa de un sistema corrupto? Claro. A ver, había Bien. gente interesada en Claro. que alguien que no tiene nada que perder Por ataque supuesto. de esa forma. Claro. Y bueno, Claro. yo no puedo afirmarlo, Claro. ¿se entiende? Sí, Pero a mí suena- me parece preocupante Ujú. que lleguemos a estos niveles de Sí. discusión, porque si no, Sí. para mí sería fácil salir y pegarle al gobierno, como hicieron varios candidatos, ahí nomás, Sí. fácil con el tuit, Claro. ¿viste? Se tuitean encima diciendo, no hay seguridad en los juzgados. Sí, Pero después lo suena- pensás y decís, che, Suena bastante loco pensar que un delincuente así quiera tomar por rehén a una persona para poder escaparse No, sí, en claro. semejante sistema de seguridad. Bueno, acá nos llega una pregunta justo sobre lo que estabas hablando recién. Dice, si con la carga impositiva que tienen hoy las empresas que están y se quieren ir, poner más carga o más impuestos no queda nadie, dice. bueno, es interesante la pregunta porque todavía no hablamos, creo, de la parte de impuestos, pero en este O a lo sentido... mejor lo interpretó así, Sí. me imagino, ¿no? Sí, no, es que es lógico porque hablamos mucho del presupuesto, entonces es importante ver el financiamiento. Y ahí creo que hay un problema de qué sectores hoy por hoy tienen que soportar una mayor carga impositiva y qué sectores han sido también beneficiados por la política fiscal. Y en el presupuesto se ha visto muchas veces esto. Vos ves quiénes son beneficiados, por ejemplo, con programas como Mendoza Activa, rebaja de alícuotas, devolución de ingresos brutos, y resulta que no son empresas pequeñas. Ujú. Ahora, vos ves la situación, por ejemplo, de los feriantes, del pequeño comercio, y vos para abrir un kiosco, una fiambrería, una despensa, en la cuarta sección, en Villa María, en Godoy Cruz, en el centro de las Heras, la cantidad de impuestos que tenés que pagar es enorme. Ujú. ¿Está bien? Es carísimo. Y dejemos de lado todo el problema inflacionario también y los precios Sí. propiamente de los productos. Y ahí no ha habido ningún tipo de incentivos ni de rebaja para el pequeño comerciante. No hay ninguna política, por ejemplo, para abrirle y bajar prácticamente, les diría, casi a una tasa cero a los feriantes para poder formalizar todo ese sector que es enorme del comercio. Claro. Y que sería de ayuda y que incluso si vos pusieras una cuestión mínima de carga impositiva en ese sector para incentivar que se blanquee toda esa parte comercial, lo tendría. Bueno, nosotros tenemos una política de alivio fiscal hacia Sí. ese sector, pero a la vez equilibrando la balanza en donde realmente el grupo Millán, el grupo Zucardi, las multinacionales que tienen casas matrices en lugar, no puede ser que sean esos sectores los que vengan a decir, no, yo no puedo pagar una alícuota del 3% de ingresos brutos, porque, señores, muestren los libros de ganancia, están teniendo ingresos importantísimos, aparecen en las revistas, entonces terminan siendo beneficiados por rebajas fiscales, no la empresa que más lo merece, el sector, pues se habla del sector privado como si fuera el sector privado un bloque homogéneo, y el sector privado es muy heterogéneo, está Claro. desde el pequeño comerciante, el feriante, hasta empresas muy Claro. grandes, y realmente los que están obteniendo beneficios son los que tienen poder de lobby político. Ujú. ¿Está bien? Que son estos grandes. Eso hay que invertirlo. Hay Bien. que invertir la carga impositiva. Interesante la charla, y hoy en día se está debatiendo mucho y señalan, según algunos sectores, que puede ser, digamos, un ingreso importante para la provincia de Mendoza para movilizar la economía, es la explotación minera. Los distintos proyectos mineros que, según señalan también, respetan la 7722. ¿Ustedes qué postura tienen respecto a esto que se está dando? Nosotros creemos que hay que tener una visión estratégica con respecto al desarrollo de proyectos vinculados al potasio, ese tipo de proyectos como hemos visto en Malargüe, porque es muy fácil, sobre todo en los contextos electorales, lograr acuerdos con empresas que son muy buenas para hacer anuncios, pero después tienen un bajo cumplimiento en los niveles de inversión, de desarrollo, una volatilidad que después dejan pasivos en los cuales tiene que hacerse cargo la provincia. Entonces, ahí, por ejemplo, el proyecto de sales de potasio en Malargüe, se presentaron muchos proyectos desde el sector científico, universitario, mostrando cómo
entre estas mega promesas de inversiones y tener el proyecto totalmente paralizado, había toda una gama de posibilidades de desarrollos intermedios que podía también llevar la provincia en caso de que una cosa no se diera, que es lo que pasó cuando se fue Vale, ¿no? En cambio, actualmente se ha anunciado, hay que ver esto cómo evoluciona, pero los grupos que han tomado el control ahora de Potasio Río Colorado, bueno, cuentan con antecedentes de muchas veces tomar áreas petroleras, por ejemplo, en Mendoza, que se usan más como un negocio inmobiliario que otra cosa, porque no se reactiva la producción. Pero ellos mismos no las trabajan, sino que las subalquilan. Exactamente, las subalquilan o tienen, entonces después la provincia tiene que ir, bajar la licitación, está bien. Más allá de pasa mucho, por ejemplo, el Grupo Manzano está haciendo esto mucho también con respecto al litio y demás. Y las empresas de Brasil, bueno, hay que ver, o sea, había un cumplimiento, en su momento el incumplimiento de Vale tuvo un impacto muy grave, o sea, estamos hablando de que quedaron miles de familias en la calle en su momento. Sí, entonces, exacto. Ahora una asociación con esto, está bien, vienen funcionarios de Brasil. Yo creo que ahí la provincia debería tener, insisto, una mirada más estratégica, de tener mayor claridad para que no se repita la película, y en el caso de que estamos hablando de sectores que tienen subidas y caídas en los precios internacionales muy álgidos, y en realidad se hablaba mucho de que Vale se fue por esto, Vale se fue por lo otro, y el único motivo real por el cual Vale había abandonado ese proyecto era porque había caído el precio internacional, claro. no le era rentable el transporte, nada. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados para poder industrializar, ahí se pueden desarrollar otro tipo de desarrollos a partir de esos insumos, en los cuales científicos del CONICET han hecho muchos aportes en la legislatura que habría que tener en cuenta para que sean sustentables también eso. Porque si no, el gran problema que tiene es que se prometen, se desarrollan, pero luego no avanza. Por ejemplo, Hierro Indio tiene inversión pública, se abre, se hacen caminos, pero todo con dinero público. El sector privado prometió, por ejemplo, cuando se discutió la declaración de impacto ambiental, que para poder hacer ese proceso, que era, no digo innovador, pero sí sustentable ambientalmente, que era un proceso de trabajar la separación del mineral del hierro de los otros componentes a través de tambores de separación magnética, bueno, esa inversión todavía la estamos esperando, han pasado 5 años y no está, digamos. Entonces, ahí necesariamente tienen que entrar a jugar otros actores, tiene que haber una visión, insisto, menos ligada al vértigo de los anuncios en contexto de campaña electoral, y más de un proceso, aunque sea en forma gradual, sí que sea un cronograma claro para que la provincia diga, de acá a tanto tiempo este proyecto va a ser sustentable, va a estar, vamos a estar trabajando con tanto volumen de explotación, vamos a estar desarrollándolo, y no depender de tener que estar prendiéndole velas a determinados grupos que viven en la volatilidad. O sea, ¿ustedes preferían que lo explotara el Estado con el asesoramiento de distintas instituciones, o sí creen que en una empresa privada puede llegar a hacerlo con otras condiciones? Nosotros no estamos cerrados a que intervengan empresas privadas, pero para empezar veamos que cumplan sus compromisos. Pasó con lo de Hierro Indio. Si no, el Estado puede tener un rol central. De hecho, ahora lo tiene. O sea, insisto, lo viene teniendo de hecho. Por más que que después todos digan, no, nosotros apostamos al sector privado, en realidad esos proyectos están vivos porque los sostuvo el Estado. Lo que nosotros cuestionamos es, no puede ser que el Estado sea simplemente el que intervenga para pagar los pasivos. Es decir, el Estado es el socio en las pérdidas, se usa dinero público para rescatar cuando ya se fugaron todos los fondos de Pescarmona, lo llevaron a la crítica y hay que rescatar la empresa, hay una inyección de dinero público para ser socio en las pérdidas. Lo mismo cuando se tomó la posesión de Potasio Río Colorado, o todo el plan de infraestructura que se está haciendo alrededor de Hierro Indio. Ahora, ¿por qué el Estado va a ser simplemente socio en las pérdidas y no va a ser un actor central, siendo que está invirtiendo en el desarrollo productivo de esto? Claro. Yo preguntaba eso porque había una consulta de un oyente, dice que propone crear empresas estatales como aerolíneas, que dan pérdidas millonarias.
Insisto, yo si quieren entro, yo no tengo problema porque como son debates ideológicos, uno está acostumbrado en los medios de comunicación escuchar peleas en donde nos sacamos los ojos entre quienes están en las empresas privadas y los que quieren privado. Hay mucho eslogan alrededor de eso, pero yo quiero plantear un poco con los pies en la tierra cuál es la realidad. A ver, si el problema es que no tiene que haber empresas estatales, ¿por qué entonces el Estado se está haciendo cargo de los pasivos de Pescarmona, de IMSA, de los pasivos de Potasio Río Colorado? O sea, todas las empresas que estamos nombrando las fueron intervenidas, rescatadas y financiadas con dinero público. Claro. A ver, ¿respondió el señor Pescarmona con su patrimonio por la quiebra de IMSA que no lo podía pagar? ¿Lo hizo? No puso un centavo. Él intervino en un negocio que no era el hidroeléctrico, que no era el desarrollo energético, entró a jugar con fondos de inversión de alto riesgo que no tenían nada que ver con el área de especialidad de la empresa, y por jugar con esos fondos de inversión, porque interpretaba que con eso tenía ganancias más rápidas que con el desarrollo de la tecnología, terminó quebrando la parte positiva que tenía la empresa, que era una empresa de vanguardia que llegó a estar a punto en el año 2006 de quedarse con la rama hidroeléctrica transnacional de la General Electric, ni más ni menos. O sea, pasamos de eso a tener que discutir, no, tenemos el Banco Nación, la provincia de Mendoza, que no tiene un mango partido al medio, es lo que estamos discutiendo, tuvieron que capitalizar esa deuda, porque entonces, insisto... si no quedaban un montón de familias en la calle. Quedaban un montón de familias en la calle, se perdía el know-how, se perdía la autonomía. Nadie dice que no hay que recuperarlo eso, pero, a ver, no puede ser que la matriz sea que el Estado es socio, siempre el Estado es socio en las pérdidas, Entiendo. y nunca en el desarrollo de proyectos estratégicos. Cuando tenemos, yo ayer estuve en la UTN hablando con docentes, ingenieros, la cantidad de conocimiento que hay ahí invertido. Gente que además está acostumbrada porque trabajan en el sector privado, desarrollan, hay una gran inserción también de inversión pública en materia de conocimiento sobre el sector privado, no solo financiero. Que eso la cantidad de aportes que se puede hacer desde el INVAP, el CONICET, el AUTN, la Universidad o no se aprovechan o o se van afuera de esos talentos. Exactamente. No se los escucha, no se les da participación. Última pregunta, Eva. Sí, bueno, quería una reflexión de lo que está sucediendo a nivel nacional, con las medidas que ha anunciado el ministro de Economía y candidato del oficialismo, y cómo pensás que va a llegar la República Argentina a diciembre, ¿no? Al próximo presidente. Yo lo veo con muchísima preocupación, más allá, digamos, nunca ha sido más evidente la contradicción entre los anuncios electorales y la gestión, porque en este caso están encarnados en una misma persona. O sea, el Massa candidato es el mismo que es el Massa ministro de Economía, pero sin embargo en las prácticas hacen cosas que son opuestas. O sea, ¿de qué te sirve que te rebajen el IVA, que te bajen el impuesto a las ganancias si te están imponiendo una tasa de inflación que es la más alta de las últimas décadas, ¿no? Claro. Estamos desarrollando un nivel de devaluación, ajuste, de financiamiento. A mí voy a hablar de un tema que hablo con conocimiento, porque lo he estudiado en profundidad, ¿no? Porque Massa hizo una batería de anuncios, ¿no? Pero ayer lo hablamos y me lo transmitían y lo entendí, me sentí totalmente identificado porque es real. En la UTN que decía, tenemos que ponernos contentos de que Massa anunció que va a presentar un proyecto de ley para elevar la participación de la educación en el presupuesto educativo nacional al 8% de acá al 2030, o tenemos que ponernos tristes porque no está cumpliendo la ley actual que establece que tiene que ser el 6% del PBI. Claro. Cuando está destinando el 4,8%. ¿Qué nos sirve más? ¿Que cumpla la ley y que eleve del 4,8%? En realidad puede ser mucho más bajo, porque estamos hablando del 4,8 del último dato relevado, y son datos que cuesta tiempo relevar porque tenés que sumar a todas las jurisdicciones y demás, ¿no? Pero actualmente se estaba destinando incluso una décima menos que el peor año de Mauricio Macri. O sea, el nivel de restricción del financiamiento educativo. Lo que me decían, nosotros tenemos, me lo explicaban ellos muy, muy concretamente, tenemos un presupuesto que es parecido al de la Universidad Nacional de Cuyo, pero para las 30 casas que tiene la UTN a nivel nacional. Claro. Es decir, que por estudiante nosotros tenemos que manejar todas las carreras de ingeniería, de programación, con la mitad del presupuesto por estudiante que tiene la Universidad Nacional de Cuyo. ¿Qué nos queda?
Y lo único que podemos hacer es empezar a arancelar, estirar, cerrar comisiones. Tenemos 2.000 aspirantes, me decían. Yo me quedé, imagínense, tenemos 2.000 aspirantes para las carreras de ingeniería. Y sin embargo podemos aceptar de a 500. Claro. Miren lo que nos estamos perdiendo Tremendo, en materia. tremendo. Sí. Bien, Lautaro, ha sido muy lindo charlar con vos y bueno, te deseamos suerte para las próximas elecciones. Muchísimas gracias. Cómo va y bueno, y si no, también obviamente desde la legislatura poder apuntalar todas estas ideas que hoy nos has comentado. Muchas gracias. Así es, creo que todo esto puede servir para fortalecer este mensaje, instalar estos temas, darle fuerza a otros reclamos y para ello estos espacios son muy importantes, así que le agradezco mucho la invitación. Por favor, gracias. Lautaro Jiménez, el candidato del Frente de Izquierda a la gobernación para las próximas elecciones del 24 de septiembre.